Capítulo 13. En caso de que Dios inquiete el corazón por la culpa de sus desórdenes, ya sea con respecto a su raíz y permanencia, o con respecto a alguna erupción de los mismos, ten cuidado de no hablar paz a ti mismo antes de que Dios lo haga, sino escucha lo que Él dice a tu alma. Esta es nuestra siguiente dirección, sin la observación de la cual el corazón estará extremadamente expuesto a la falsedad del pecado. Este es un asunto de gran importancia. Es triste que un hombre se engañe a sí mismo en esto. Todas las advertencias que Dios nos da, en ternura hacia nuestras almas, para probar y examinarnos a nosotros mismos, tienden a prevenir este gran mal de hablarnos de paz sin fundamento, lo cual, al final, es bendecirse a sí mismo en oposición a Dios. No es mi propósito insistir en el peligro de esto, sino ayudar a los creyentes a evitarlo y hacerles saber cuando lo están haciendo. Para manejar correctamente esta dirección, observa. 1. Así como es la gran prerrogativa y soberanía de Dios dar gracia a quien Él quiera, Él tiene misericordia de quien Él quiere, Romanos 9:18, y entre todos los hijos de los hombres, llama a quien Él quiere y santifica a quien Él quiere, así también entre aquellos que han sido llamados y justificados, y que Él salvará, aún reserva este privilegio para sí mismo, de hablar paz a quien Él quiera, y en el grado que Él quiera, incluso entre aquellos a quienes ha otorgado gracia. Él es el Dios de toda consolación, de manera especial en su trato con los creyentes, es decir, de las cosas buenas que guarda cerradas en su familia y las da a todos sus hijos a su gusto. Esto lo insiste el Señor en Isaías 57:16 al 18. Es el caso en consideración el que se insiste allí. Cuando Dios dice que sanará sus quebrantos y desconsuelos, asume este privilegio para sí mismo de manera especial, yo lo creo, versículo 19, incluso respecto a estas pobres criaturas heridas, yo lo creo, y según mi soberanía lo hago como quiero. De ahí que, así como sucede con la concesión de gracia en referencia a aquellos que están en estado de naturaleza, Dios lo hace con gran curiosidad, y sus procedimientos al respecto, tomando y dejando, muchas veces en apariencia externa, totalmente al margen y en contra de todas las expectativas probables, así también sucede en sus comunicaciones de paz y gozo en referencia a aquellos que están en estado de gracia. Los da muchas veces totalmente al margen de nuestras expectativas, en cuanto a cualquier fundamento aparente de sus dispensaciones. 2. Así como Dios lo crea para quien quiera, es prerrogativa de Cristo hablarlo directamente a la conciencia. Hablando a la iglesia de la Odisea, que había sanado sus heridas falsamente, y se hablaba de paz cuando no debía, Él se atribuye ese título, yo soy el Amén, el testigo fiel, Apocalipsis 3:14. Él da testimonio sobre nuestra condición tal como es en realidad. Es posible que nos equivoquemos, nos angustiemos en vano, o nos halaguemos sobre fundamentos falsos, pero Él es el Amén, el testigo fiel, y lo que Él dice sobre nuestro estado y condición, eso es en realidad. Isaías 11:3, se dice que Él no juzgará según la vista de sus ojos, no de acuerdo a ninguna apariencia externa, o cualquier cosa que pueda estar sujeta a error, como nosotros somos propensos a hacer, sino que juzgará y determinará cada causa tal como es en realidad. Toma estas dos observaciones previas, y daré algunas reglas por las cuales los hombres pueden saber si Dios les habla de paz, o si solo se hablan de paz a sí mismos. Los hombres ciertamente se hablan de paz a sí mismos cuando al hacerlo no se acompaña de la mayor detestación imaginable de ese pecado en referencia al cual se hablan de paz a sí mismos, y aborrecimiento de sí mismos por ello. Cuando los hombres están heridos por el pecado, inquietos y perplejos, y saben que no hay remedio para ellos salvo en las misericordias de Dios, a través de la sangre de Cristo, por lo tanto, miran hacia Él y a las promesas del pacto en Él, y entonces calman sus corazones con que les irá bien, y que Dios será exaltado, para que sea misericordioso con ellos, y sin embargo, sus almas no están trabajadas hacia la mayor detestación del pecado o pecados por los cuales están inquietos, esto es, sanar a sí mismos, y no ser sanados por Dios. Esto es solo un gran y fuerte viento, que el Señor está cerca, pero el Señor no está en el viento. Cuando los hombres realmente miran a Cristo a quien han traspasado, sin lo cual no hay sanidad ni paz, ellos llorarán, Zacarías 12:10, llorarán por Él, incluso por esta causa, y detestarán el pecado que lo traspasó. Cuando acudimos a Cristo en busca de sanidad, la fe lo mira particularmente como uno traspasado. La fe toma varias vistas de Cristo, según las ocasiones de dirigirse a Él y tener comunión con Él. A veces observa su santidad, a veces su poder, a veces su amor, a veces su favor con su Padre. Y cuando va en busca de sanidad y paz, se fija especialmente en la sangre del pacto, en sus sufrimientos, porque con sus heridas somos sanados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, Isaías 53:5. Cuando buscamos sanidad, debemos fijarnos en sus heridas, no en la historia exterior de ellas, que es el curso de los devocionistas papistas, sino en el amor, la bondad, el misterio y el diseño de la cruz. Y cuando buscamos paz, sus castigos deben estar en nuestra mirada. Ahora bien, esto, digo, si se hace según la mente de Dios, y en la fuerza de ese espíritu que se derrama sobre los creyentes, engendrará una detestación de ese pecado o pecados por los cuales se busca sanidad y paz. Así Ezequiel 16:60 y 61, sin embargo, yo me acordaré de mi pacto contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno, y luego, entonces recordarás tus caminos, y te avergonzarás. Cuando Dios viene a hablar de paz en un pacto seguro, llena el alma de vergüenza por todos los caminos por los cuales ha estado alienada de Él.
Y una de las cosas que el apóstol menciona como acompañante de esa tristeza piadosa que se acompaña de arrepentimiento para salvación, de la que no hay arrepentimiento, es la venganza. Sí, ¿qué venganza? Segunda de Corintios 7:11. Reflexionaron sobre sus errores con indignación y venganza, por su necedad en ellos. Cuando Job llega a una sanidad completa, él exclama, ahora me aborrezco a mí mismo, Job 42:6, y hasta que lo hizo, no tuvo paz duradera. Quizás podría haberse consolado con esa doctrina de la gracia gratuita que fue predicada tan excelentemente por Eliú, capítulo 33, desde el versículo 14 hasta el 30, pero entonces solo había cubierto sus heridas, debía llegar al autoaborrecimiento si quería sanarse. Así fue con aquellos en Salmo 78, 33 al 35, en su gran angustia y perplejidad, por y a causa del pecado. No dudo de que en la dirección que hicieron a Dios en Cristo, porque es evidente que lo hicieron por los títulos que le dieron, lo llaman su roca y su redentor, dos palabras que en todas partes señalan al Señor Cristo. Se hablaron de paz a sí mismos, pero ¿era sana y duradera? No, se desvaneció como el rocío temprano. Dios no les habló una palabra de paz a sus almas. Pero, ¿por qué no tenían paz? Porque en su dirección a Dios, lo halagaban. Pero ¿cómo se demuestra eso? Versículo 37, su corazón no era recto con él, ni eran firmes, no tenían una detestación ni abandono de ese pecado en referencia al cual se hablaron de paz a sí mismos. Que un hombre haga la aplicación que quiera para la sanidad y la paz, que lo haga con el verdadero médico, que lo haga de la manera correcta, que calme su corazón en las promesas del pacto. Sin embargo, cuando se habla de paz, si no se acompaña con la detestación y el aborrecimiento de ese pecado que fue la herida y causó la inquietud, esta no es una paz creada por Dios, sino comprada por nosotros mismos. No es más que cubrir la herida, mientras la infección yace en el fondo, lo cual se pudrirá, corromperá y corroerá, hasta que estalle nuevamente con mal olor, vexación y peligro. Que las pobres almas que caminan por un camino así, que son más sensibles al problema del pecado que a la contaminación de la impureza que lo acompaña, que se dirigen a la misericordia, sí, al Señor en Cristo para la misericordia, pero aún conservarán el dulce bocado de su pecado bajo la lengua, que nunca piensen tener paz verdadera y sólida. Por ejemplo, encuentras que tu corazón se dirige hacia el mundo, y eso te perturba en tu comunión con Dios. El Espíritu te habla expresamente, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto te lleva a tratar con Dios en Cristo para la sanidad de tu alma, la tranquilidad de tu conciencia, pero aún, junto con todo, no persiste una detestación completa del mal en sí mismo. Quizás eso te guste lo suficiente, pero solo con respecto a las consecuencias del mismo. Quizás puedas ser salvado, aunque como por fuego, y Dios tendrá algún trabajo contigo antes de terminar, pero tendrás poca paz en esta vida, estarás enfermo y desmayado todos tus días. Isaías 57:17. Este es un engaño que yace en la raíz de la paz de muchos profesores y la desperdicia. Lidian con todas sus fuerzas acerca de la misericordia y el perdón, y parecen tener gran comunión con Dios en hacerlo, se postran ante Él, lamentan sus pecados y locuras, que cualquiera pensaría, sí, ellos mismos piensan, que seguramente ellos y sus pecados están ahora separados, y así reciben en misericordia lo que satisface sus corazones por un corto tiempo. Pero cuando se realiza una búsqueda exhaustiva, ¿ha habido alguna reserva secreta para la locura o locuras tratadas? Al menos, no ha habido ese completo aborrecimiento necesario, y toda su paz se descubre rápidamente como débil y podrida, apenas durando más que las palabras de pedirla están en sus bocas. Cuando los hombres se miden a sí mismos la paz con base en las conclusiones a las que sus convicciones y principios racionales los llevan, esta es una falsa paz y no perdurará. Permítanme explicar un poco lo que quiero decir con esto. Un hombre ha sido herido por el pecado, tiene una convicción de algún pecado en su conciencia, no ha caminado rectamente como corresponde al Evangelio, no todo está bien y correcto entre Dios y su alma. Ahora considera qué hacer. Tiene luz, y sabe qué camino debe tomar, y como su alma ha sido sanada anteriormente. Considerando que las promesas de Dios son los medios externos de aplicación para la sanidad de sus llagas y la tranquilidad de su corazón, acude a ellas, las busca, encuentra una o más de ellas cuyas expresiones literales se adaptan directamente a su condición. Se dice a sí mismo, Dios habla en esta promesa, aquí me aplicaré un ungüento tan largo y ancho como mi herida, y así adapta la palabra de la promesa a su condición y se sienta en paz. Esta es otra apariencia en el monte, el Señor está cerca, pero el Señor no está en ella. No ha sido obra del Espíritu, quien solo puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio, sino los meros actos del alma inteligente y racional. Así como hay tres tipos de vidas, decimos, la vegetativa, la sensible y la racional o inteligente, algunas cosas tienen solo la vegetativa, algunas también la sensible, que incluye la primera, algunas tienen la racional, que abarca y supone las otras dos. Ahora bien, quien tiene la racional no solo actúa adecuadamente a ese principio, sino también a ambos otros, crece y es sensible. Así ocurre con los hombres en las cosas de Dios. Algunos son meramente hombres naturales y racionales, algunos tienen una convicción añadida con iluminación, y algunos son verdaderamente regenerados. Ahora bien, quien tiene lo último también tiene ambos primeros, y por lo tanto actúa a veces según los principios del hombre racional, a veces según los principios del hombre iluminado. Su verdadera vida espiritual no es el principio de todos sus movimientos, no siempre actúa en su fuerza, ni todos sus frutos provienen de esa raíz.
En este caso del que hablo, actúa meramente según el principio de convicción e iluminación, por lo cual se elevan sus primeros naturales, pero el Espíritu no sopla en absoluto sobre todas estas aguas. Tomemos un ejemplo, supongamos que la herida y la inquietud del alma sean por recaídas, que, sea cual sea el mal o la necedad, aunque en cuanto a su materia nunca tan pequeña, no hay heridas más profundas que las que se dan al alma por esa causa, ni inquietudes mayores, en la perturbación de su mente, encuentra esa promesa, Isaías 55:7, el Señor tendrá misericordia, y nuestro Dios perdonará abundantemente, multiplicará o añadirá al perdón, lo hará una y otra vez, o la de Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Esto lo considera el hombre, y por tanto concluye la paz para sí mismo, si el Espíritu de Dios hace la aplicación o no, si da vida y poder a la letra o no, no le importa. No escucha si Dios el Señor habla paz. No espera en Dios, quien quizás aún esconde su rostro, y ve a la pobre criatura robando la paz y huyendo con ella, sabiendo que llegará el momento en que Él tratará nuevamente con él, y lo llamará a un nuevo ajuste de cuentas, cuando verá que es en vano dar un paso donde Dios no lo lleva de la mano. Veo aquí, de hecho, diversas otras preguntas que surgen e interfieren. No puedo ocuparme de todas ellas, abordaré una un poco. Se puede decir, entonces, dado que esto parece ser el camino que el Espíritu Santo nos lleva para sanar nuestras heridas y tranquilizar nuestros corazones, ¿cómo sabremos cuándo vamos solos y cuándo el Espíritu también nos acompaña? Respuesta. 1. Si alguno de ustedes se ha desviado por esta causa, Dios se lo hará saber rápidamente, pues además de que tienen su promesa, que a los humildes guiará en la justicia y les enseñará su camino, Salmos 25:9, no les dejará errar siempre. No permitirá, digo, que su desnudez sea cubierta con hojas de higuera, sino que las quitará y toda la paz que tienen en ellas, y no les permitirá asentarse en tales heces. Pronto sabrán que su herida no está sanada, es decir, rápidamente sabrán si esto les está sucediendo o no por el resultado. La paz que así obtienen no perdurará. Mientras la mente esté dominada por sus propias convicciones, no habrá nada que mantenga las inquietudes. Esperen un poco, y todos estos razonamientos se enfriarán y desaparecerán ante la primera tentación que surja. 2. Este curso se toma comúnmente sin esperar, lo cual es la gracia, y ese peculiar acto de fe que Dios demanda, para ejercitarse en tal condición. Sé que a veces Dios entra instantáneamente en el alma, en un momento, por así decirlo, hiriéndola y sanándola, como estoy persuadido que fue el caso de David, cuando cortó el borde del manto de Saúl. Pero, normalmente, en tal caso, Dios llama a esperar y trabajar, atendiendo como el ojo de un siervo a su amo. Dice el profeta Isaías, capítulo 8:17, esperaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob. Dios hará que sus hijos permanezcan un tiempo a su puerta cuando se han alejado de su casa, y no irrumpirán instantáneamente en ella, a menos que Él los tome de la mano y los introduzca, cuando están tan avergonzados que no se atreven a acercarse a Él. Ahora, los autosanadores, o los hombres que se hablan paz a sí mismos, comúnmente se apresuran, no esperarán, no escuchan lo que Dios dice, sino que avanzan para ser sanados. 3. Tal curso, aunque pueda tranquilizar la conciencia y la mente, la parte racional de la conclusión del alma, no endulza el corazón con descanso y contentamiento gracioso. La respuesta que recibe es similar a la que Elías dio a Naamán, ve en paz, tranquilizó su mente, pero dudo mucho que endulzara su corazón, o le diera algún gozo al creer, más allá del gozo natural que entonces se despertó en él al ser sanado. No hacen bien mis palabras, dice el Señor, Miqueas 2:7. Cuando Dios habla, no solo hay verdad en sus palabras, que pueden responder a la convicción de nuestro entendimiento, sino que también hacen bien, traen aquello que es dulce, bueno y deseable para la voluntad y las afecciones. Por ellas, el alma retorna a su descanso, Salmos 116:7. 4. Lo peor de todo, no enmienda la vida, no cura el mal, no sana el desorden. Cuando Dios habla paz, guía y mantiene el alma para que no vuelva a la locura. Cuando nosotros mismos lo decimos, el corazón no se aparta del mal, más aún, es el camino más rápido en el mundo para llevar a un alma a una serie de retrocesos. Si, al poner el ungüento tú mismo, encuentras que más bien estás animado para la batalla nuevamente que completamente despojado de ella, es demasiado evidente que has estado trabajando con tu propia alma, pero Jesús Cristo y su Espíritu no estaban allí. Sí, y muchas veces la naturaleza, habiendo hecho su trabajo, antes de que pasen unos pocos días, vendrá por su recompensa, y, habiendo sido activa en la obra de sanación, estará lista para razonar por una nueva herida. En la paz que Dios habla viene tanta dulzura y tal revelación de su amor, que es una fuerte obligación para el alma de no actuar más perversamente. 3. Nos hablamos paz a nosotros mismos cuando lo hacemos de manera superficial. Esto es lo que el profeta se queja de algunos maestros, Jeremías 6:14, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Y así es con algunas personas, hacen de la sanación de sus heridas un trabajo superficial, una mirada, una ojeada de fe a las promesas lo hace, y así el asunto se da por terminado. El apóstol nos dice que la palabra no les aprovechó a algunos, porque no se mezcló con fe, Hebreos 4:2, no fue bien mezclada e integrada con fe. No es solo una mirada a la palabra de misericordia en la promesa, sino que debe ser mezclada con fe hasta que se incorpore en su misma naturaleza, y entonces, de hecho, hace bien al alma.
Si has tenido una herida en tu conciencia, que fue acompañada de debilidad e inquietud, de la cual ahora estás libre, ¿cómo llegaste a estar así? Miré las promesas de perdón y sanación, y así encontré paz. Sí, pero quizás has sido demasiado apresurado, lo has hecho de manera superficial, no te has alimentado de la promesa para mezclarla con fe, para obtener toda su virtud difundida en tu alma, solo lo has hecho de manera superficial. Encontrarás que tu herida, antes de mucho tiempo, volverá a brotar, y sabrás que no estás curado. 4. Quien se habla paz a sí mismo por cualquier motivo, y al mismo tiempo tiene otro mal de no menor importancia en su espíritu, acerca del cual no ha tratado con Dios, ese hombre clama paz cuando no la hay. Para explicar un poco mi significado, un hombre ha descuidado un deber una y otra vez, tal vez, cuando con toda justicia le correspondía, su conciencia está angustiada, su alma herida, no tiene tranquilidad en sus huesos por causa de su pecado, se aplica a sí mismo para sanar, y encuentra paz. Sin embargo, mientras tanto, quizás, la mundanalidad, o el orgullo, o alguna otra necedad, con la que el Espíritu de Dios está sumamente afligido, puede estar en el seno de ese hombre, y ni lo inquietan a él ni él a ellas. Que ese hombre no piense que alguna de sus paces proviene de Dios. Entonces estará bien con los hombres, cuando tengan un respeto igual por todos los mandamientos de Dios. Dios nos justificará de nuestros pecados, pero no justificará el menor pecado en nosotros. Él es un Dios de ojos más puros para ver la iniquidad. 5. Cuando los hombres se hablan paz a sus conciencias, rara vez Dios les habla humillación a sus almas. La paz de Dios es una paz humillante, una paz que derrite, como fue en el caso de David. Nunca hubo una humillación tan profunda como cuando Natán le trajo las noticias de su perdón. Pero dirás, ¿cuándo podemos tomar el consuelo de una promesa como nuestra, en relación con alguna herida peculiar, para calmar el corazón? Primero, en general, cuando Dios lo dice, sea cuando sea, antes o después. Te dije antes, puede hacerlo en el mismo instante del pecado, y con tal poder irresistible que el alma debe recibir su intención en ello, a veces nos hará esperar más, pero cuando Él lo dice, sea antes o después, sea cuando estemos pecando o arrepintiéndonos, sea cual sea el estado de nuestras almas, si Dios lo dice, debe ser recibido. No hay nada que, en nuestra comunión con Él, el Señor esté más molesto con nosotros, si puedo decirlo así, que nuestros miedos incrédulos, que nos alejan de recibir esa fuerte consolación que Él está tan dispuesto a darnos. Pero dirás, estamos donde estábamos. Cuando Dios lo dice, debemos recibirlo, eso es cierto, pero, ¿cómo sabremos cuándo lo dice? 1. Me gustaría que todos pudiéramos llegar prácticamente a esto, de recibir la paz cuando estamos convencidos de que Dios lo dice, y de que es nuestro deber recibirlo. 2. Si puedo decirlo así, un instinto secreto en la fe, por el cual conoce la voz de Cristo cuando realmente habla, como el niño saltó en el vientre cuando la bendita Virgen vino a Elizabeth, la fe salta en el corazón cuando Cristo realmente se acerca a él. Mis ovejas, dice Cristo, conocen mi voz, Juan 10:4, conocen mi voz, están acostumbradas al sonido de ella, y saben cuando sus labios se abren para ellos y están llenos de gracia. La esposa estaba en una condición triste, Cantar de los Cantares 5:2, dormida en seguridad, pero tan pronto como Cristo habla, ella exclama: es la voz de mi amado que habla. Conocía su voz, y estaba tan familiarizada con la comunión con Él, que instantáneamente lo descubre, y así también lo harás tú. Si te ejercitas en la familiaridad y comunión con Él, discernirás fácilmente entre su voz y la voz de un extraño. Y toma este criterio contigo, cuando Él habla, lo hace como nunca antes, habla con poder, y de alguna manera u otra hará que vuestros corazones ardan dentro de vosotros, como lo hizo con los discípulos, Lucas 24. Lo hace poniendo su mano en el agujero de la puerta, Cantar de los Cantares 5:4, su espíritu en vuestros corazones para apoderarse de vosotros. Aquel que tiene sus sentidos ejercitados para discernir el bien o el mal, al haber aumentado en juicio y experiencia mediante una constante observación de los caminos de la relación de Cristo, la manera de las operaciones del Espíritu, y los efectos que generalmente produce, es el mejor juez para sí mismo en este caso. En segundo lugar, si la palabra del Señor hace bien a tus almas, Él lo dice, si humilla, si limpia, y es útil para aquellos fines para los cuales se dan las promesas, es decir, para endulzar, limpiar, derretir y atar a la obediencia, a la vacuidad de sí mismo, etc. Pero este no es mi asunto, ni me desviaré más en la búsqueda de esta dirección. Sin la observación de ella, el pecado tendrá grandes ventajas para endurecer el corazón.